Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En una emergencia como COVID-19 es importante identificar a tiempo los brotes. Con 2 personas afectadas en un mismo lugar es sustancial activar los códigos sanitarios para prevenir la expansión de la enfermedad, principalmente en lugares cerrados. Con el regreso a las aulas existe la posibilidad de que surjan, advierten especialistas, y por ello en algunos planteles educativos se deben instalar comités de emergencia para identificar casos y a la vez realizar pruebas diagnósticas. El coronavirus ha conmocionado a la comunidad médica y al mundo al causar millones de casos y fallecimientos. Esta emergencia de salud pública deja graves estragos. Este año, en comparación con el 2020, se ha multiplicado tanto el número de personas contagiadas con síntomas y asintomáticas, muertes e incluso las propias variantes. Quizás la tasa de mortalidad no es tan elevada, se estima que entre 2 y 3% a nivel mundial, pero la rápida propagación ha propiciado la activación de protocolos para detener su diseminación y aún así, al parecer, no han sido suficientes. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que las medidas de detección, aislamiento y estudio de contactos deben ser la columna vertebral en esta pandemia. La prontitud en la notificación es imprescindible, pues el retraso en la notificación indica demora el estudio de contactos, con el riesgo de que cuando se aísle un contacto ya sea transmisor y ya haya infectado a otras personas. Dentro de los protocolos internacionales se señala que se debería notificar y aislar a todos los casos confirmados, así como los probables, esto con diagnósticos basados en síntomas y radiología, y los sospechosos basados solamente en síntomas. Si es que no hay capacidad de hacer pruebas diagnósticas a todos los casos posibles, una vez los casos han sido identificados y aislados, se debe iniciar el estudio de contactos. Este mismo esquema se deberá seguir en este regreso a clases presenciales. Todo caso con sospecha o síntomas tanto de COVID-19 o de infecciones respiratorias se debe aislar y realizar los exámenes correspondientes para prevenir brotes. Hay que recordar que el periodo estimado de incubación de la COVID-19 oscila entre 1 y 14 días. Algunos de los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca, o también se puede presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Con el retorno presencial de uno de los últimos sectores, como es el educativo, el llamado reiterado del sector salud es continuar con las medidas sanitarias como el lavado de manos, uso de cubrebocas, distanciamiento social y la aplicación de la vacuna COVID-19 para los grupos etarios que ya está disponible. Es importante seguir en este regreso a clases todas las medidas sanitarias y sobre todo identificar brotes COVID-19 en las escuelas, informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López Villalobos por esta nota que da marco, que da contexto a nuestro programa. Le damos la más cordial bienvenida. Si usted nos sigue, nos sintoniza a través de Canal 44, la señal de todos, y lo hace también a través de alguna de las señales de las televisoras públicas que se suman a este programa en México o América Latina, bienvenidos también. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre cuáles son algunas de las medidas que realmente están funcionando para evitar brotes en los espacios educativos. Le contábamos ayer que en México millones de niños regresaron a las aulas de manera presencial después de poco más de año y medio de pandemia. Lo mismo ha sucedido también en otros países de América Latina y otros más se preparan para que al término del verano regresen de nueva cuenta a los planteles educativos. Hoy hablaremos de cuál es la manera más eficaz de identificar los brotes, pero lo más importante, de prevenirlos. Con el regreso a las aulas hay riesgo de que surjan estos brotes. Especialistas piden instalar comités de emergencia para identificar casos y a la vez realizar pruebas diagnósticas.
Advierten también los expertos de una nueva variante de COVID-19 en Sudáfrica con un número importante de mutaciones. Por otra parte, la Sociedad de Infectología Interamericana advierte que la COVID-19 requiere un control estricto para evitar otra ola pandémica. Esto particularmente una vez que llega o se está acercando ya el invierno. La Organización Mundial de la Salud señala que en 33 países hay un aumento todavía de hospitalizaciones y muerte por COVID-19, aunque hay una tendencia generalizada a la baja. Esta todavía no es tan pronunciada y por ello es que la alerta y el llamado a seguirnos cuidando permanece. Vamos ahora a Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe diario de la OMS. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. A pesar del avance de la vacunación, cada día se registran en torno a 600.000 nuevos casos. En total, desde el inicio de la pandemia, más de 216 millones de personas se han contagiado y de ellas 4,5 millones han fallecido. La situación es inestable, parece mejorar en algunas zonas mientras empeora en otras. En Europa, los contagios han subido de forma alarmante en las últimas semanas, con casi la mitad de la población inmunizada. El continente acumula 64 millones de casos y 1,3 millones de muertes. De los 53 Estados miembros de la región europea de la Organización Mundial de la Salud, 33 registraron una subida del 10% en la incidencia en los últimos 14 días y varios están observando un aumento de los ingresos hospitalarios y de las muertes. La OMS considera muy preocupante esta evolución y ha pedido impulsar la vacunación y mantener la protección con el uso de mascarillas. Insta a los países con exceso de vacunas a compartirlas con otros, con especial atención a los del este de Europa y a África, pero defiende a la vez la importancia de suministrar una tercera dosis a los grupos de riesgo. En América Latina, el ritmo de vacunación es desigual. Países como Chile y México avanzan hacia una especie de normalidad, mientras que en otros, como Bolivia, las vacunas se acumulan sin ser administradas. Se debe a la falta de personal y a la burocracia, y esta situación hace temer nuevos brotes. Un dato optimista nos llega de Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia. En las últimas 24 horas ha registrado 266 fallecimientos. Es la cifra menor de muertes diarias en 9 meses. La variante Delta es la que ahora causa estragos en todo el mundo, pero científicos de Sudáfrica han identificado una nueva variante muy mutante que también se ha encontrado en Nueva Zelanda y Portugal. De momento la OMS no la clasifica como preocupante debido a que se ha detectado con una frecuencia baja. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mira, hablando de variantes, se lo adelantábamos ya en los titulares, en Sudáfrica se ha detectado una nueva variante del virus SARS-CoV-2 con un número importante de mutaciones. Conforme más personas van contagiándose de COVID-19, el virus va mutando cada vez más. Ahora se identificó una nueva variante en Sudáfrica. Científicos de ese país explicaron que lograron identificar una nueva variante del coronavirus que tiene un número preocupante de mutaciones. La variante nombrada como C12 se identificó por primera vez en mayo en 2 provincias sudafricanas que se encuentran en Johannesburgo y Pretoria. Desde entonces se han encontrado en otros 7 países de África, Oceanía, Asia y Europa. Explicaron los científicos que las mutaciones en el virus están asociadas con una mayor transmisibilidad y una mayor capacidad para evadir anticuerpos. Es importante destacar este linaje dada su preocupante constelación de mutaciones. Esta variante C12 evolucionó de C1, un linaje del virus que dominó las infecciones en la primera ola del virus en Sudáfrica a mediados de 2020. Estos hallazgos fueron publicados en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de ese país, informó Rocío López Fonseca. Mientras en países como Dinamarca la vacuna ha permitido que las actividades vuelvan prácticamente a la normalidad, otros países de Europa como Italia y Francia siguen lidiando con el incremento en el número de casos.
El avance de la vacunación lleva a Dinamarca a dejar de considerar la COVID-19 como una enfermedad crítica. El gobierno danés ha celebrado tener la epidemia bajo control y unas tasas de vacunación récord con el 80% de los adultos inmunizados. Por eso, desde el 10 de septiembre abandonarán algunas normas introducidas para la lucha contra los contagios, como la exigencia del pase COVID para acceder a algunos eventos. La otra cara de la crisis sanitaria está en Italia. La isla de Sicilia, con el mayor número de hospitalizados de todo el país, pondrá en marcha nuevas medidas contra el virus. Pasará a ser zona amarilla, lo que significa que la mascarilla vuelve a ser obligatoria en interior y exterior y se restringen los aforos. Una señal de alarma, dicen las autoridades, que vuelven a imponer restricciones por primera vez en 2 meses. La situación no es mejor en Francia, donde 2 pacientes de COVID-19 en cuidados intensivos tuvieron que ser trasladados en avión desde Marsella a Estrasburgo para descongestionar los hospitales del sureste. Y las Antillas también viven un periodo crítico que ha obligado a ampliar el confinamiento. París enviará a las islas personal médico y suministros este sábado. Croacia no tiene previsto cambiar o endurecer sus medidas sanitarias, sin embargo, todo su territorio se ha tornado de color naranja en el mapa de la COVID del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. A las zonas costeras que ya estaban en riesgo se suman partes del interior del país que antes estaban en color verde. Y en su vecina Serbia, cada vez más gente empieza a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, aunque el número de personas totalmente inmunizadas está lejos de ser satisfactorio. Las autoridades han hecho un llamamiento advirtiendo de que el 90% de los nuevos infectados son pacientes que no han recibido el fármaco. Y miren, más información, la Organización Mundial de la Salud en Europa advierte que podría haber 236,000 muertes más por COVID, esto antes de diciembre. El director de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, advirtió que hay un aumento de hospitalización y muertes a causa de la COVID-19 en la región. Para diciembre podrían aumentar hasta 236,000 los decesos. La región acumula 64 millones de casos confirmados y 1.3 millones de muertes. Son 33 estados miembros los que reportan un aumento superior al 10% en la incidencia de casos en los últimos 14 días. Esta alta transmisión es sumamente preocupante en un contexto en el que bajaron las tasas de vacunación en poblaciones prioritarias en distintos países, advirtió. Varios países están comenzando a observar una mayor carga para los hospitales y más muertes. La semana pasada hubo un aumento del 11% en el número de muertes en la región, con una proyección confiable de 236,000 muertes en Europa para el 1 de diciembre. Hay 3 factores que explican este aumento, dijo. El primero es la variante Delta más transmisible, ahora reportada en 50 países de la región. El segundo factor es la flexibilización de las medidas de salud pública y el tercero es un incremento de los viajes. Mientras tanto, la vacunación se ralentizó en las últimas 6 semanas, ya sea por la falta de acceso en algunas naciones y por la falta de aceptación en otras, informó Elizabeth Ortiz. Y lamentablemente el mundo ya registra una cantidad muy importante de muertos por COVID-19. Asciende a 4.5 millones las personas que han perdido esta batalla en contra del COVID-19. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, la cifra global de muertos por la COVID-19 superó este lunes los 4,5 millones. En total se han registrado más de 216 millones de contagios desde que se inició la pandemia a comienzos de 2020. Estados Unidos es el país con mayor saldo mortal, con más de 637,000 fallecidos, seguido por Brasil con 579,000 e India con 438,000 muertos, de acuerdo a los datos del Centro Universitario Estadounidense. En las últimas semanas, los casos han vuelto a repuntar en Estados Unidos con la llegada de la variante Delta, especialmente contagiosa, mientras que se ha ralentizado el ritmo de vacunación. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de la creciente disparidad en el acceso a las vacunas como uno de los principales riesgos para controlar la pandemia. De 4.000 millones de dosis administradas a nivel global, más del 80% lo han sido en países de ingresos altos y medios, que representan en conjunto menos de la mitad de la población mundial, advirtió el organismo. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. Usted no se vaya, regresamos con mucha más información.
Y mira, mientras en algunos países continúan los ensayos clínicos para determinar si se inmuniza o no a los niños a partir de los 12 años, en Estados Unidos, de acuerdo a las más recientes estadísticas, los jóvenes entre 12 y 17 años, el 50% de los jóvenes en estas edades ya fueron inmunizados. El 50% de los jóvenes de 12 a 17 años ahora tiene al menos su primera dosis anticovid en los Estados Unidos. La tasa de vacunación entre los adolescentes está creciendo más rápido que en cualquier otro grupo de edad. Una forma clave en la que podemos mantener a los niños seguros y en la escuela es vacunando a más niños de 12 o más años, señaló el coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients. Además, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, explicó que en las escuelas que cuentan con protocolos de seguridad, los casos en niños y adolescentes fueron aproximadamente 3,5 veces más bajos durante el pico de invierno en comparación con las tasas en la comunidad. Esta semana los CDC lanzaron herramientas para ayudar a las escuelas a planificar e implementar las pruebas de detección y para que los padres comprendan lo que deberían pedir y, de hecho, lo que esperan de sus sistemas escolares para mantener a sus hijos seguros. Sin embargo, Walensky lamentó que desafortunadamente muchas escuelas han optado por no implementar estas herramientas recomendadas. Así que este organismo sigue de cerca los casos y hospitalizaciones en niños al mismo tiempo que reabre la escuela, informó Elizabeth Ortiz. Este lunes, millones de mexicanos, niños en edad escolar, primaria, secundaria, regresaron a las aulas presencialmente. Esta es la crónica. Millones de estudiantes mexicanos iniciaron el ciclo escolar en medio de la tercera ola de contagios por coronavirus y con padres de familia que envían a sus hijos a las aulas con temor, mientras que otros se niegan a hacerlo. Cintia Bustamante, mamá de un joven que retomó sus estudios de secundaria, critica que para las escuelas públicas las autoridades informaron que quienes no acudan presencialmente no tendrán clases y asesoría en línea. No se dará clases en línea, sino que se va a tener que ver lo de Aprende en Casa en la tele. Y ellos tendrán que ahora sí que tomar sus clases con la tele, ¿no? Eso también es preocupante porque se van rezagando en cuanto al conocimiento y les va perjudicando. Y bueno, aquí se les va a hacer un examen cuando decidan regresar los niños y pregunté y dijeron que no les iba a afectar, sin embargo, es obvio que va a afectar. Padres de familia y profesores mantienen sus dudas por la falta de protocolos para reducir el riesgo de contagio en las aulas en medio de una tercera ola de casos por COVID-19, propiciada por la variante Delta, en una pandemia que ha provocado al menos 258,000 muertes y más de 3,3 millones de casos en el país. Marisol Cruz es mamá de Iker, de 11 años, e Iñaki, de 6. Ambos cursan la primaria en una escuela privada y por el momento ninguno de los dos acudirá presencialmente a la escuela. En esta escuela nos mandaron un escrito y una encuesta, que lo hiciéramos y quiénes estaban de acuerdo y quiénes no. Se iba a manejar la forma híbrida y tú decidías a fin de cuentas si los mandabas o no. Es un colegio de paga, entonces pues casi la mayoría decidió que no se les mandara clases. Los que sí van a ir pues es con una firma de ellos y van a asistir ciertos días, no van a ir todos los días. Hasta ahora, solo 3 de los 32 estados han decidido no reabrir sus escuelas: Baja California Sur y Sinaloa por el reciente paso del ciclón Nora y Michoacán por la pandemia. En la Ciudad de México, más del 90% de los colegios abrieron sus puertas, mientras que en la mayoría de los estados del país esta apertura se hará de manera escalonada. Brasil, sin duda alguna, ha sido uno de los países más golpeados con esta pandemia de COVID-19. Uno de los registros más altos en cuanto a contagios y muertes en América Latina se han registrado precisamente en este país, que por fortuna parece ser que empieza a haber una luz al final del túnel, y es que por primera vez después de 9 meses registran un descenso en el número de muertes. Brasil registró en la última jornada 266 nuevas muertes por coronavirus, el menor número para un día en poco más de 9 meses. Las autoridades sanitarias afirmaron que el total de víctimas ya roza las 580,000. El país suramericano no registraba un número de muertes diarias tan bajo desde el 22 de noviembre del año pasado, cuando fueron contabilizadas 184 víctimas.
De acuerdo con el boletín divulgado este lunes por el Ministerio de Salud, el país también registró en las últimas 24 horas 10.466 nuevos contagios de COVID, igualmente el menor número en casi 10 meses, y con lo que el total de casos superó los 20.75 millones desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con los expertos, la caída en las cifras de muertes, contagios y hospitalizaciones en la mayoría del país se debe a los avances en la campaña de vacunación. Las cifras del Ministerio de Salud indican que Brasil ya aplicó 189.6 millones de vacunas y que 129.5 millones de brasileños recibieron las primeras dosis de alguno de los inmunizantes y 60.1 millones completaron el ciclo de inmunización. Mientras tanto, expertos se reúnen para encontrar medidas y sobre todo caminos de detectar oportunamente enfermedades infecciosas, pero lo más importante, de prevenirlas. La Organización Mundial de la Salud cada año publica una lista de 10 amenazas para la salud pública mundial. En 2019, el sexto ítem en la lista era la diseminación de patógenos con efectos adversos para la salud humana y el segundo era el temor a una pandemia como la de la influenza de 2009. El 1 de enero de 2020 en China se anunció la identificación y diseminación de un nuevo virus respiratorio bautizado como el SARS-CoV-2 que desató la pandemia actual. Científicos advierten que vendrán más pandemias como esta. Según las estimaciones de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, estos eventos ya están sucediendo con mayor frecuencia. Se informaron más de 335 brotes de enfermedades infecciosas emergentes en todo el mundo entre 1940 y 2004, más de 50 por década. La tasa de brotes está aumentando y es más probable que estos se conviertan en epidemias y pandemias en los próximos años, debido a la globalización e interconexión mundial. La COVID-19 es altamente transmisible, pero tiene una tasa de mortalidad mucho menor en comparación con otros virus. Por esta razón, y para implementar programas de respuesta más efectivos, seguros y rápidos, fue creado el grupo de 6 expertos convocados por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y el Harvard Global Health Institute. El grupo se llama Preventing Pandemics at the Source. Tienen como objetivo identificar las formas más efectivas de prevenir nuevas enfermedades infecciosas que tengan origen animal. El director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal, quien fue invitado por la Universidad de Harvard a participar del proyecto, dijo que la idea es ayudar a la universidad a determinar los actores que pueden desatar una pandemia, hacer una caracterización de cómo salta un patógeno de un animal a un ser humano y qué roles juegan factores como la deforestación, la agricultura industrial y los mercados de animales silvestres, entre otros. Explicó el especialista que la contribución de estos grupos de rastreo es que se harán recomendaciones para evaluar la evidencia y minimizar esos saltos de virus de animales a humanos. La influenza, la rabia, la gripe española, el MERS en Oriente Medio, todas son enfermedades zoonóticas y su origen han sido las ratas, los camellos y otros animales, informó Rocío López Fonseca. Y mire, vaya historia esta que le presentamos a continuación. Aparentemente una maestra en Los Ángeles, California, habría contagiado de COVID-19 a varios de sus alumnos. Esta fue la causa, según refirieron algunas crónicas. Una maestra de primaria en el condado de Marin, en Los Ángeles, que no había recibido la vacuna anti-COVID, provocó el contagio de 12 de sus 24 alumnos. Se quitaba la mascarilla para leer en voz alta a los estudiantes. En total propició el contagio de 26 personas. El caso fue documentado por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, los CDC en los Estados Unidos. Las vacunas son eficaces contra la variante Delta, pero el riesgo de transmisión sigue siendo elevado entre personas no vacunadas en las escuelas. La maestra reportó que tenía síntomas el 19 de mayo, pero siguió trabajando durante 2 días antes de recibir una prueba el 21 de mayo. En ocasiones, durante este tiempo, esta maestra leía en voz alta sin mascarilla a la clase a pesar de los requisitos de la escuela de usar la protección al interior del salón. A partir del 23 de mayo, se reportaron casos adicionales de COVID-19 entre otros miembros del personal, estudiantes, padres y hermanos relacionados con la escuela. La tasa de ataque en las 2 filas sentadas más cercanas al escritorio de la maestra fue del 80% y fue del 28% en las 3 filas traseras, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos con mucha más información.
estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, saludando en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. El tema que hoy le hemos propuesto a nuestra audiencia tiene que ver con cómo identificamos brotes de enfermedades respiratorias y de otro tipo en las escuelas y particularmente en nuestra comunidad, doctor. Y pensaba, una vez que leía el título, de cómo era nuestra vida antes de la pandemia, cómo eran los regresos a clases antes de la pandemia y cómo durante muchos años, y me refiero a años por hablar de las generaciones actuales, sin contar los siglos, ¿no?, que tiene la humanidad, pues habíamos enfrentado las enfermedades respiratorias comunes, doctor. Sí, Belén. Por supuesto que de décadas a la fecha, probablemente de la década de los años 40 a la fecha, se empezaron a establecer protocolos generales respecto de cómo detectar oportunamente brotes, de cómo detectar oportunamente epidemias, pandemias, porque a partir del surgimiento de la Organización Mundial de la Salud, también se establecieron normativas internacionales, y en la normativa internacional sanitaria sí están establecidos algunos de estos lineamientos. Entonces, con relación específicamente a el ámbito escolar, se fueron determinando por lo menos aspectos básicos, como el hecho de no permitir el que acudiera un alumno enfermo a actividades escolares, no solamente por síntomas respiratorios, sino cualquier otra sintomatología, precisamente con propósitos, primero, de que recibiera atención médica y segundo, de evitar la transmisión de alguna enfermedad al interior del plantel, respiratoria o gastrointestinal, predominantemente de esas dos categorías. Porque recordemos que también existen infecciones gastrointestinales que se pueden transmitir y generar brotes, como el caso de cólera, como el caso de amibiasis, como el caso de algunas infecciones virales que tienen origen en el tracto gastrointestinal, pero que pueden provocar enfermedad sistémica, como las hepatitis agudas tipo A o tipo E. Entonces, los códigos sanitarios establecen el acatamiento de este tipo de medidas para evitar brotes, primero en ámbitos muy concretos, específicos, pero también en el nivel macro. En el nivel macro, Belén, depende de cada escenario y de cada patología, pero se utilizan variables que están epidemiológicamente bien establecidas. Una de ellas, por ejemplo, es lo que se conoce como los canales endémicos. Los canales endémicos son, de alguna manera, los parámetros o rangos entre los cuales la presencia de una determinada enfermedad se consideran bajo control, y que si no se rebasa ese canal endémico, se puede decir que está el panorama epidemiológico de dicha enfermedad estable. El patógeno puede estar circulante, pero en niveles de buen control. Canales endémicos es uno de estos parámetros que se utilizan. Y los canales endémicos, predominantemente para las enfermedades que ya tienen una permanencia, digamos, en una determinada comunidad. Pero también hay que identificar que existen regiones, países
localidades en donde esa enfermedad quizás no existía, por lo tanto no estaban establecidos los canales endémicos, porque las condiciones climáticas, ambientales, las condiciones sociales, etcétera, no eran propicias para determinada enfermedad. Aparece y aunque sean pocos casos, eso puede ser una alerta. Entonces, es diferente una enfermedad que ya ha tenido permanencia a una enfermedad que nunca ha estado en una región determinada y en donde pocos casos pueden representar una alerta. También, Belén, decía, depende del escenario, porque hay patologías de rápida transmisión, pero además de muy alta letalidad. Ejemplo, tú debes poner en alerta sanitaria inmediata a una localidad, a una región, etcétera, etcétera, si identificas, por ejemplo, un caso de cólera, si identificas un caso de ébola, que es una enfermedad altamente transmisible, pero altamente letal. Más del 50% de las personas que padecen ébola pierden la vida. Y entonces, aún en lugares en donde la enfermedad ha existido, como brotes epidémicos, y hablo, por ejemplo, de África, algunos lugares específicos como Sierra Leona, etcétera, en donde aún la presencia de pocos casos de ébola en un sitio en donde ha existido ébola, inmediatamente genera alertas para cerrar cercos sanitarios y evitar la propagación. Hace un mes aproximadamente se generó alerta sanitaria en algunas regiones de África por la presencia del virus Marburg o Marburgo, que es un virus parecido al virus del ébola y que causa una enfermedad muy similar al ébola y también con una muy alta letalidad. Recordarás la película Epidemia. Bueno, la película Epidemia es una descripción cinematográfica de una epidemia del virus Marburg o Marburgo. Bueno, entonces, depende del escenario, depende de la patología. También, Belén, hay otros escenarios en donde tú tienes una determinada patología que ha llevado a la casi erradicación y te encuentras con 2 o 3 casos en una determinada región. Eso prende alertas sanitarias. Ejemplo, la polio. La polio es una enfermedad que está tendiendo a la erradicación. Lamentablemente sigue habiendo casos de parálisis flácida febril y diagnósticos de polio en algunos lugares del mundo. Pero se ha logrado un alto control. Cuando en algún país han transcurrido años sin un caso de polio y se presenta un caso de polio, eso genera alerta sanitaria, un caso. Como pasó también con el sarampión, doctor. Como pasó con brotes de sarampión en Nueva York, como pasó con brotes de sarampión en Alemania, etcétera. Algo similar. Pero también, Belén, ahora veamos el escenario de enfermedades que estamos acostumbrados a ver en determinadas regiones. Te voy a poner el ejemplo del dengue. El dengue genera 380 millones de infecciones anuales, así de ese tamaño. La mayor parte son asintomáticas, de tal manera que a nivel mundial, año con año, se reportan solamente alrededor de 5 millones a 8 millones de casos anuales, pero la estimación es que se infectan 390 millones de personas. Si estos 4 a 8 millones de personas que año con año se reportan oficialmente, en un año se convierten en 15 millones de personas, eso puede representar una alerta sanitaria,
porque se sale de un canal endémico que estábamos acostumbrados a ver a lo largo de meses o años. ¿Y por qué motivo? Porque si entonces se reportaron 15 millones de personas en un año, que es el doble de lo que venía observándose en los canales endémicos, eso puede ser reflejo de que en lugar de 380 millones de casos de infección anual, sea el doble realmente el que ocurrió, y entonces eso puede estar significando que para el siguiente año represente un crecimiento exponencial, y entonces por eso, aún con una enfermedad de muy alta prevalencia o incidencia en el mundo, se genere una determinada alerta sanitaria. Entonces, depende de la enfermedad, depende del escenario, depende de si era una enfermedad ya bajo absoluto control, casi erradicada, depende de todos esos factores, Belén, que se pueden encender alertas sanitarias ante un determinado hecho, presencia de casos en una determinada región o en determinados países, ¿no? Digamos que estos son, a grosso modo, doctor, los protocolos que se siguen. Como usted dice, depende la situación de cada enfermedad, de la condición que guarde en ese momento en la población que se está vigilando o estudiando. Entonces es como se actúa para tratar de frenar estos brotes o estos avances, doctor, en las enfermedades, porque retomando un poco el caso de sarampión, cómo también se ha atribuido esta posibilidad a que muchas personas han dejado de vacunarse contra esta enfermedad, y ahí entramos entonces al terreno de las vacunas. ¿Cómo han sido las vacunas un factor importante para frenar muchas de estas enfermedades en su avance? Sí, definitivamente, Belén. Ahí lo que procede entonces en presencia de una situación de alerta es una serie de protocolos, incluyendo vacunación exhaustiva para los casos de enfermedades infecciosas que tienen vacunas, la implementación de cercos sanitarios para evitar la propagación, también la implementación de rastreo epidemiológico de contactos, porque una persona puede llegar a un país y en ese país empezar a tener manifestaciones clínicas, por ejemplo, de una fiebre hemorrágica, infección por el virus Marburg, por ejemplo. Qué grave problema, porque va a significar rastreo epidemiológico de todos los que viajaron en ese avión, rastreo epidemiológico de todas las personas con quien posiblemente tuvo contacto. O sea, se tiene que actuar con mucha rapidez, sobre todo en aquellas enfermedades que tienen números básicos de reproducción altos, es decir, en donde un caso genera enfermedad en muchos de los contactos, ¿no? Claro. Y en donde esa enfermedad particularmente pueda generar alta letalidad. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con mucho más del tema. Usted no se vaya, volvemos después del siguiente corte. Bueno, algunos expertos están advirtiendo sobre pues esta crisis del coronavirus, que no podrá ser erradicada como otros virus. Ellos advierten que se requieren de más controles para prevenir nuevas olas pandémicas.
El SARS-CoV-2 llegó para quedarse y ser parte de las enfermedades respiratorias comunes de la población mundial, aseguran expertos de la Organización Mundial de la Salud. Lo que está claro, dicen los especialistas, es que tanto a nivel local como mundial no se va a lograr erradicar el coronavirus por completo. Los expertos predicen que se va a convertir en endémico y que posiblemente se una a los otros 4 coronavirus del resfriado común que están en circulación. Advirtieron que este coronavirus no podrá ser erradicado como otros virus como el de la viruela, sino que establecerá su patrón estacional como la gripe y los resfriados. Ya advertía la Organización Mundial de la Salud que este virus es novedoso y mucha gente no es inmune a él, está arrasando con la población, pero dentro de 5 años se tendrá una inmunidad mucho mayor, ya sea mediante la vacunación o la infección natural. La Sociedad Interamericana de Infectología advirtió que al igual que con otras enfermedades, la COVID-19 requiere un control estricto, dar al coronavirus la menor libertad posible para evitar una nueva oleada en invierno como sucedió el año pasado. Los especialistas del mundo coinciden en que para poner freno a las variantes es vacunar al mayor número de personas posibles y el uso de mascarillas o cubrebocas para evitar la propagación del virus, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este informe. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de avanzar en el tema que hoy nos ocupa, algunas noticias muy breves y rapiditas. México llegó ya a los 100 millones de dosis de vacunas. Hace unos minutos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo ha publicado en su cuenta oficial de Twitter. Pues que las apliquen, ¿no, doctor? ¿Qué es lo que queremos? Más agilidad en la aplicación de estas vacunas. Sí, y fíjate que México ha llevado un buen ritmo en los últimos 3 meses y medio en la vacunación, en algunos momentos logrando hasta 1.200.000 dosis en un solo día, y si se aplicara ya la totalidad de las dosis recibidas, podría estar llegando México al 70% aproximadamente de su población adulta, entendiendo por arriba de 18 años de edad, con al menos una dosis de la vacuna. En estos momentos estamos en alrededor del 65% de la población mayor de 18 años con al menos una dosis de la vacuna, Belén. Y que, por cierto, dicho sea de paso, doctor, ha sido la población joven, a partir de 18 años, que han respondido de manera muy efectiva a la convocatoria, doctor. Qué bueno. Sí. Qué bueno, sorprendentemente. Y fíjate que lamentablemente un grupo de edad correspondiente a la década de los 50 a los 60 años de edad, estadísticamente son los que han dejado más pendiente el tema de la vacunación, con aproximadamente 28% de personas en este grupo de edad que no han atendido a la vacunación cuando han tenido la oportunidad de hacerlo. Ojalá y los rezagados de todos los grupos de edad atiendan lo antes posible, porque eso nos va a permitir lograr mayor control de la pandemia en México y en cualquier parte del mundo, porque además la reticencia a vacunarse no es privativo de México, es algo que está ocurriendo en muchos países en el mundo, Belén. Oiga, doctor, y quizás sea también en parte porque este grupo poblacional al que usted se refiere se ha dejado quizá influenciar por todos estos mitos alrededor de las vacunas. En esta etapa donde les correspondía vacunarse fue cuando más, pues ahora sí que más invadidos estuvimos por la infodemia, doctor. Sí, lamentablemente, Belén. Y lo que comentábamos hace unos días en esta mesa de trabajo, los casos graves que se están viendo en el país, que están requiriendo hospitalización, etcétera, la gran mayoría no están vacunados. Así es, independientemente de los grupos de edad. Tristemente, porque ha sido población que ha tenido acceso a esa vacuna y la han rechazado. Hay mucha gente en el mundo que ni siquiera ha tenido la oportunidad de poder tener una vacuna. Efectivamente, en el caso de México había la vacuna para haber accedido a ella en todos estos grupos de edad, ¿no? En este momento se ha abierto la convocatoria para mayores de 18 años de edad
casi en todo el país, en algunos estados de la República Mexicana, particularmente en el Distrito Federal, pero en algunos otros estados y en algunos municipios de alta incidencia de la enfermedad en población joven, como el caso del estado de Jalisco, el municipio de Puerto Vallarta, se abrió ya a vacunación a 18 años de edad y pues aprovechar esas oportunidades, vacunarnos, porque indudablemente, y lo han demostrado la tendencia epidemiológica de esta tercera ola, quienes han enfermado con mayor gravedad y han necesitado hospitalización son personas sin vacunación. Y además de las que es difícil contabilizar, que se vacunaron, que tienen un esquema completo, que estuvieron en contacto con el virus y que no desarrollaron síntomas, efectivamente, doctor, sin contar de ese beneficio. O también tuvieron síntomas leves. O síntomas leves, o no se contagiaron también. Así es. Doctor, otra noticia rapidita que vale la pena comentar: el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS en México ha dado como resultado de una votación, han votado y han emitido una opinión técnica favorable para la vacuna Abdala de origen cubano. Esta es una vacuna de proteína recombinante del dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2, Así una es, RBD. de proteína espicular, Así efectivamente. es. Y bueno, para la inmunización activa precisamente para prevenir el virus, para prevenir la enfermedad COVID-19. Sí, efectivamente, Belén. Y cuando se habla de RBD, se refiere a la parte más específica de la proteína espicular, que es, se conoce como determinante antigénico, el que se une a el anticuerpo o el que se une en su momento al receptor celular, a la célula que infecta SARS-CoV-2. Entonces, es una buena noticia, indudablemente. Habría que revisar con detalle publicaciones sobre los ensayos de fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, para identificar el sustento de esta decisión que ha tomado COFEPRIS de dar el aval técnico para esta vacuna, pero seguramente hay alguna información interesante detrás de todo esto, porque Cuba ha sido un país con buena tradición en cuanto al desarrollo de biológicos. ¿Verdad? Totalmente. Dice COFEPRIS que es una opinión técnica que han emitido sobre esta vacuna, no significa que tengan una autorización de uso de emergencia, como ha ocurrido con otras vacunas, pero se puede abrir, digamos que están en la antesala, ya con una opinión técnica favorable, doctor. Es correcto, lo dices puntualmente, es muy diferente a una autorización para uso, ya sea en la modalidad de emergencia o en la modalidad de uso definitivo para el país, en este caso para México. Es una opinión técnica que seguramente solicitó la Cuba, de un tercero acreditado para que este tipo de opiniones técnicas den sustento, por ejemplo, al desarrollo de ensayos clínicos o den sustento incluso a las peticiones futuras de autorización para uso de emergencia, por ejemplo, ¿no? Oye, doctor, ¿y esta vacuna es similar a qué otra? ¿Qué plataforma están utilizando? Belén, es similar ¿alguna de creo que a la de creo que a la vacuna de Sinovac, que lo que tiene es lo que utiliza es un recombinante de la proteína espicular. En este caso es un recombinante de la fracción que se une a receptor, la fracción conocida como RBD, y creo que es de plataforma similar a Sinovac. Lo reviso para decírtelo con detalle. Que sería una de las más tradicionales, ¿no, doctor? De las plataformas tradicionales. Fíjate que no es de las más novedosas, porque las más novedosas son las de RNA mensajero, pero sí es novedosa
en cuanto a tiempo relativamente, porque hay otras vacunas para otros patógenos que están desarrolladas de forma similar, como el caso de la vacuna contra el virus de la hepatitis B, que es una vacuna recombinante, una vacuna en donde lo que se utiliza es solamente una fracción del virus, en este caso el antígeno B de superficie del virus de la hepatitis B. Bueno, de forma similar, en este otro caso, lo que se utiliza es la proteína espicular y más específicamente esa pequeña fracción de la proteína espicular, que es el receptor de alta afinidad o determinante antigénico de alta afinidad. Bueno, y Cuba hoy ocupa varios titulares porque además de esta vacuna que la COFEPRIS ha dado un visto bueno técnico o la ha valorado positivamente, también han iniciado en la isla la vacunación para niños a partir de 3 años con su vacuna soberana, que es con la que están inmunizando ya a su población. Efectivamente, sí, pues dan un paso muy rápido. Sí, esperemos niños ya, doctor, que haya buenos resultados en cuanto a la generación de inmunidad y que haya mucha vigilancia en cuanto a la seguridad de la vacuna, es decir, que no exista un número alto de eventos adversos graves. Yo creo que no. Yo creo que finalmente va a ser una vacuna eficaz y segura, porque en un escenario de la aplicación de un nuevo biológico, sobre todo lo que hay que cuidar es la seguridad. Claro, y llama la atención porque mientras en algunos países todavía se debate si vacunar o no a los niños mayores de 12 años, pues en Cuba ya empezaron con los de 3. Israel ya empezó también con los de menores de 12. Así es. Pero pues una población de muy poca edad en Cuba, doctor. Sí, porque los ensayos clínicos de otras vacunas en niños mayores de 5 años apenas están en curso, ¿no? Lo que yo creo, Belén, es que muchos de estos ensayos clínicos van a concluir a finales de octubre para dar paso, considero que pronto, a la autorización de emergencia para su uso generalizado. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Con todo gusto, muchas gracias por acompañarnos. A la orden. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Muy buen día.